Volví por el camino de grava de mi finca esperando silencio y, en cambio, me topé con el intento de allanamiento más patético que había visto desde mis días en la Policía Nacional. 3 supuestos inspectores de la comunidad de propietarios de pinos sombríos. Una palanca oxidada. Un chaleco reflectante barato con la etiqueta de la tienda todavía colgando y 0 neuronas entre los 3. Estaban a medio camino de reventar la puerta metálica de mi garaje cuando aparecí con la camioneta. No había estado fuera más de 30 o 35 minutos. Solo necesitaba un racor de compresión. Un rollo de conducto de fibra y un café decente en el único bar del pueblo que no sabía a plástico quemado. Un trámite rápido. Nada del otro mundo. Mientras regresaba. Pensaba, va a ser una tarde tranquila. De esas que solo 4 hectáreas de pinos y el viento seco de Castilla te pueden regalar. Aquí fuera el silencio no es lujo. Es compañía. Así que cuando salí de la carretera comarcal, puse el intermitente y rodé por mi camino de grava. Esperaba la misma paz de siempre. Pero la vida no siempre te da paz. A veces te regala 3 idiotas con chalecos fluorescentes intentando colarse en tu garaje off-grid. La primera pista no fue visual. Fue el sonido, un clac-clac metálico irregular que el viento traía mientras mis neumáticos crujían sobre la grava. Un ritmo torpe. Como alguien que intenta abrir una lata que no le pertenece. Luego los vi. Un tipo alto con casco demasiado brillante para haberlo usado nunca en un trabajo de verdad. De pie con las piernas abiertas. Metiendo la palanca bajo la esquina de la puerta como si estuviera abriendo un tesoro. Otro llevaba el chaleco reflectante con la etiqueta ondeando al viento, sujetaba un portapapeles barato aunque se notaba que no sabía qué hacer con él. El tercero, flaco como un palo de escoba. Sostenía el móvil grabando como si fuera el director de la peor película de atracos de bajo presupuesto. No me vieron al principio. Estaban demasiado ocupados susurrándose gritos. Discutiendo sobre palancas. Quejándose del candado y pisándose los unos a los otros. Detuve la camioneta despacio. Motor en marcha. Ninguna reacción. La puse en punto muerto. Nada. Entonces empecé a reírme. No fuerte. Solo esa risa incrédula que sueltas cuando la realidad te sorprende de la forma más absurda posible. Abrí la puerta. Bajé y grité. Chicos. ¿La función de tarde o la de noche? Eso sí les llamó la atención. Los 3 se quedaron congelados. El del casco casi suelta la palanca. El del portapapeles se enderezó como si lo hubieran pillado robando vino de misa. El del móvil se giró muy despacio. Como queriendo fingir que yo no estaba a 15 metros mirándolos fijamente. Durante un segundo nos quedamos allí. Mirándonos a través del camino de grava. Yo. El dueño legítimo. Y ellos. El peor equipo de allanamiento que había visto nunca. Entonces mi dron de seguridad zumbó sobre ellos. Activado automáticamente por el movimiento. Ellos no lo vieron. Pero yo sí. Silencioso. Vigilando. Grabando todo. Y en ese momento me di cuenta de algo importante, estos no eran simples intrusos. Eran intrusos de la comunidad de propietarios. Lo que significaba que la estupidez que estaba viendo era solo el principio. Los 3 se quedaron petrificados. Como si el universo hubiera cometido un error de programación. Mi camino. Mi finca. Mi garaje y ellos. Esto no iba a acabar con una charla amable. El del portapapeles intentó recuperarse primero.
Carraspeó como si hubiera ensayado el discurso en el espejo del baño. Señor. Esto es una inspección rutinaria. Protocolo de la comunidad. Usted no estaba presente para autorizar el acceso. Así que bajo jurisdicción ampliada. Levanté la mano. Despacio y firme. Para antes de que se haga daño con esa frase. El del móvil tragó saliva, pero siguió grabando. Mano temblorosa. El del casco no temblaba. No. Él se creció. De esos hombres que cuanto más equivocados están, más seguros se sienten. Así que expuse las reglas claras. Tienen 15 segundos para explicar por qué están forzando la entrada a mi garaje off-grid en mi finca sin motivo. Sin papeles y sin autoridad. Antes de que esto deje de ser una conversación educada. Miré el reloj. Fue entonces cuando el del casco cometió su error. Cambió el peso de pie. Apretó la palanca y la levantó. No lo suficiente para parecer dramático. Pero sí lo suficiente para ser delito. Eso no era miedo. No era confusión. Era intención. Exhalé una vez. Tranquilo como nieve derretida. Luego me moví. Le enganché la muñeca. Giré fuerte y rápido y lo tiré contra la grava con la fuerza justa para dejarlo sin aire. La palanca repiqueteó alejándose. El del portapapeles entró en pánico y se lanzó. Pero el pánico nunca mejora la técnica. Tropezó con sus propias botas. Cayó de bruces con un golpe sordo y se quedó allí jadeando como un acordeón roto. El del móvil giró sobre los talones para huir. 2 pasos. 3. Entonces olvidó la pala apoyada contra mi cobertizo de herramientas. Su espinilla la encontró primero. La gravedad hizo el resto. En menos de 1 minuto todo el campo de batalla quedó en silencio. Di un paso atrás. Revisé manos. Bolsillos. Cinturones, viejos hábitos nunca mueren, y confirmé que ninguno tenía cuchillo o herramienta escondida al alcance. Luego fui a la parte trasera de la camioneta. Abrí el compartimento lateral y saqué el kit de emergencias que llevo en todos los vehículos. Bridas de obra pesadas. De las que usan los albañiles. De las que no se rompen a menos que tú quieras. Uno por uno les até las muñecas. No tan fuerte como para hacer daño. Solo lo suficiente para contener la estupidez. El del casco gimió cuando lo puse de lado. ¿Estás bien?, le dije. La grava hizo casi todo el trabajo. El del portapapeles murmuró algo sobre malentendido. El del móvil gimoteó. Carmen dijo que estaba autorizado. Dijo que guardas cosas peligrosas ahí dentro. Ahí estaba. La pieza que faltaba. Con pintalabios y placa de presidenta. Saqué el móvil y marqué al sargento Navarro de la policía local. Sargento. Soy Alejandro Rivera. Tengo a 3 individuos en mi finca intentando forzar la entrada de mi garaje. Pausa. No. No he sacado arma. Pero tengo agresión con arma blanca grabada. Palanca levantada y lista. Otra pausa. Sí. Están atados con bridas. Respiran. Y no. No van a ninguna parte. Cuando colgué, me senté en el banco de la entrada. Saqué una cerveza fría de la nevera portátil y solté el aire despacio. El del casco gemía. El del portapapeles murmuraba. El del móvil intentaba no mirar al dron que seguía flotando como un juez impaciente. Y pensé, si esto es la jugada de apertura de Marta.
Entonces la guerra que acaba de empezar va a ser de las que se cuentan durante años. El coche patrulla del sargento Navarro llegó por el camino 8 minutos después. Luces girando despacio. Sin sirena. Círculos azules sobre los pinos. Navarro se movía como solo se mueven los guardias civiles veteranos, tranquilo. Deliberado. Con la paciencia silenciosa de quien ha rellenado más atestados que cumpleaños. Bajó. Miró a los 3 atados en la grava y suspiró el suspiro que solo se desarrolla después de 30 años de uniforme. Vaya, dijo. Empujando la palanca con la punta de la bota. Parece que tu tarde se torció. Me encogí de hombros. Tenía potencial. Pero ellos estropearon la parte tranquila. Navarro rodeó a los 3 despacio. Se arrodilló junto al del casco. ¿Estás herido? Solo sin aire. Bien. Significa que puedes hablar. Luego se volvió hacia mí. ¿Sin enfado? Sin juicio. Solo esa mirada profesional de quien ya imagina el papeleo. Alejandro, dijo bajito. Si este hombre no hubiera levantado la palanca como lo hizo. Ahora estaría hablando contigo de las bridas. Lo sabes. ¿Verdad? Asentí. Lo sé. No disfruto derribando hombres en mi camino. Sargento. Él gruñó. Entendido. El del portapapeles intentó incorporarse. Sargento. Señor. Esto era una inspección de seguridad autorizada por la comunidad. Teníamos denuncias de materiales peligrosos en ese garaje, productos químicos. Baterías de litio. Humos. Incluso explosivos. Navarro parpadeó despacio. ¿Explosivos? El del portapapeles tragó saliva. Bueno. Eso es lo que ella nos dijo. Levanté la mano desde el banco. Sargento. Lo más peligroso que hay en ese garaje es un aspirador más viejo que la mitad de los vecinos de Pinos Sombríos. El del móvil intervino con voz temblorosa. Carmen dijo que si no terminábamos antes de que volviera, toda la comunidad podía estar en peligro. Dijo que estaba fabricando algo. El del casco hundió la cara en la grava. Avergonzado. Navarro exhaló largo y profundo. Déjame adivinar, Marta Delgado os envió. Los 3 asintieron tan fuerte que pensé que la grava les iba a limar la barbilla. Bueno, murmuró Navarro. Eso explica el nivel de inteligencia de la excursión de hoy. Se volvió hacia mí. ¿Tienes imágenes documentadas? Le enseñé el móvil. El dron lo grabó todo. También la cámara de la puerta. Marcadas con hora. Sincronizadas. Archivadas. Ni siquiera vieron la luz roja parpadeante. Navarro vio unos segundos. Hizo una mueca y me devolvió el teléfono. De acuerdo, allanamiento. Intento de entrada forzada. Agresión con arma blanca. Y lo que sea que encontremos cuando tomemos declaración. Entonces, porque el destino tiene un sentido del humor impecable. Llegó el siguiente acto. Se oyó primero el taconeo furioso de unos tacones altos sobre la grava. Cada paso como una acusación. Marta Delgado surgió entre los pinos. Gafas de sol enormes. Carpeta tan gruesa que podía noquear a un toro. Expresión afilada como un cuchillo. No caminaba. Descendía como una reina inspeccionando una revuelta campesina. «Sargento Navarro», gritó antes de llegar siquiera cerca.
Tiene que detener este arresto inmediatamente. Navarro ni se giró. Solo murmuró por lo bajo. Allá vamos. Marta llegó como un huracán. Tacones clavándose en la grava. Estos hombres eran personal autorizado actuando bajo directiva de la comunidad. Usted está interfiriendo con la gobernanza vecinal. Navarro levantó una mano tranquila. Señora. Estos hombres fueron sorprendidos forzando la entrada a una estructura privada y la comunidad de Pinos Sombríos no tiene jurisdicción sobre esta finca. Eso es incorrecto, espetó ella. Abriendo la carpeta de golpe. Dentro había un mapa recién impreso que probablemente aún estaba húmedo de la impresora. Según las propuestas de ordenación de 2019, esta parcela debía incluirse en el territorio de Pinos Sombríos. Por lo que tenemos legitimación para garantizar el cumplimiento de seguridad. Di un paso adelante. Voz firme. Marta. Dibujar líneas en un PDF no te da jurisdicción. Eso no es ordenación urbanística. Eso es delirio con botón de imprimir. Un guardia local disimuló una risa. Otro ni se molestó. Marta giró furiosa. Ese garaje ha sido denunciado repetidamente por actividad sospechosa. Productos químicos. Humos. Equipo peligroso. Los vecinos están preocupados. Levanté una ceja. ¿Te refieres a mis baterías de servidores? ¿Mi sistema de extinción de incendios y la prensa de taladro? Desde el suelo. El del móvil susurró. Ella nos dijo que podía ser un laboratorio de metanfetaminas. La cara de Marta perdió todo el color. Siseó entre dientes apretados. Eso era especulación interna sobre seguridad comunitaria. No estaba destinada a discusión pública. Navarro se interpuso entre nosotros. ¿Basta? Señora. Usted está en propiedad privada sin motivo y orquestó una entrada ilegal. De un paso más hacia ese garaje y su nombre irá en el atestado junto al de ellos. Silencio. De los que duelen. Me apoyé contra la camioneta. Crucé los brazos y dije con calma. Guarda el aliento. Marta. Lo vas a necesitar para la declaración. Su mandíbula se tensó. Navarro hizo una señal a sus hombres. Y así. La primera línea real de esta guerra quedó trazada. Después de que los agentes metieran al equipo de inspección en el coche patrulla. El camino de grava por fin quedó en silencio. Marta se quedó allí. Brazos rígidos. Mandíbula apretada. Carpeta temblando ligeramente. Y debajo de toda esa rabia vi algo más, miedo. No miedo de mí. Miedo a perder el control. Algunas personas se meten en la junta de una comunidad porque quieren ayudar al barrio. Marta Delgado se metió porque quería un reino. Y la verdad detrás de ese allanamiento no empezó hoy. Empezó meses atrás. Yo había empezado a reformar mi garaje off-grid esa primavera. Nueva canalización. Mejor aislamiento. Bastidores de servidores. Sistema de extinción de incendios. Cosas básicas para alguien de mi profesión. Nada clandestino. Nada ilegal. Solo la satisfacción silenciosa y metódica de construir algo propio. Pero en una urbanización como Pinos Sombríos la curiosidad se propaga más rápido que el sentido común. Los vecinos me hacían preguntas sencillas. ¿Qué estás haciendo ahí fuera? ¿Alejandro? ¿Algún montaje tecnológico? ¿Estás montando un generador? Respondía con sinceridad. La mayoría sentían educadamente y seguían con su vida.
Marta no me preguntó nada a mí. Preguntó a todo el mundo. Y cada respuesta que recogía volvía retorcida. Una batería de litio se convertía en unidad química volátil. Un tanque de extinción en material peligroso presurizado. Un bastidor de servidores en equipo de comunicaciones militar. Las sesiones de trabajo hasta tarde se convertían en ruidos mecánicos extraños a horas sospechosas. Marta no difundía rumores. Los estructuraba. Dejaba caer unas cuantas palabras en las reuniones vecinales. Expresaba preocupaciones en las juntas. Reenviaba comentarios de segunda mano al consejo con frases como ansiedad vecinal creciente. Riesgo potencial para la seguridad comunitaria. Informes no verificados de humos o vertidos. Pronto la gente empezó a murmurar a mis espaldas. Algo pasa en ese garaje. Tiene equipos funcionando toda la noche. ¿Sabes? Antes estaba en la Policía Nacional. Quizá esconda algo. He oído que almacena productos químicos peligrosos. Y lo peor, laboratorio de metanfetaminas. Siempre en voz baja. Siempre detrás de puertas cerradas. Pero siempre convenientemente cerca de Marta. Un vecino mayor me apartó en la gasolinera. Alejandro. No creo lo que dicen, susurró. Pero deberías saberlo. Marta le dijo al consejo que tu garaje podía explotar. Al principio me reí. Pensé que era el típico melodrama de comunidad. Pero el tono cambió. Padres apresuraban a sus hijos al pasar por mi camino. Gente que antes saludaba ahora evitaba mirarme a los ojos. Y entonces la comunidad de Pinos Sombríos envió un boletín general de seguridad pidiendo a los residentes que denunciaran olores extraños. Subidas de tensión eléctrica. Luces raras o ruidos de equipos sospechosos cerca de parcelas colindantes. Colindantes como la mía. Marta no necesitó nombrarme. Ya había pintado el cuadro. Al final del verano se había convencido a sí misma y a buena parte de Pinos Sombríos de que mi garaje no era un taller. Era una amenaza. Pero quedaba una pregunta. Si de verdad creía que yo era peligroso. Que tenía un laboratorio. Que almacenaba explosivos. ¿Por qué no llamó al ayuntamiento? ¿A los bomberos o a quien tuviera jurisdicción real? ¿Por qué envió a 3 voluntarios de la comunidad con una palanca? La respuesta encajó por fin. Marta no quería que interviniera la ley. Marta quería mi tierra. Esos rumores no eran sobre peligro. Eran para fabricar una justificación. Ese mapa que agitó delante del sargento. El recién impreso. Yo había visto borradores meses antes. Colados en los boletines de la comunidad como zonas de expansión conceptual. Cada borrador tenía algo en común, una línea de puntos que se acercaba un poco más cada vez hasta tragarse una franja de mi finca. El ayuntamiento había rechazado la propuesta de ampliación de Pinos Sombríos 3 veces. Pero si Marta podía demostrar una emergencia de seguridad pública en mi propiedad. Si podía montar una inspección para documentar infracciones. Si podía demostrar que la comunidad se vio obligada a intervenir. Entonces quizá convenciera al ayuntamiento de incorporar mi parcela por supervisión de seguridad. No entró por odio. Entró porque necesitaba pruebas, reales o fabricadas, para justificar un expolio de terreno. Todo lo que había hecho, los susurros. Los boletines de seguridad. El dron nocturno que creía que yo no notaría, llevaba a este momento. Marta no quería proteger Pinos Sombríos. Quería ampliarlo. Y mi finca. Mi garaje. Mi paz estaban en medio. Nunca me han gustado los juzgados.
Demasiadas luces fluorescentes intentando sustituir al sol. Demasiados bancos pulidos fingiendo ser cómodos. Pero la mañana de la vista civil contra la comunidad de Pinos Sombríos entré con un solo objetivo, no solo ganar, sino hacer que la jueza disfrutara fallando a mi favor. La sala estaba llena. Vecinos. Miembros de la Junta. Los típicos ciudadanos preocupados que viven del conflicto ajeno. Se podía sentir el cotilleo vibrando en el aire. Me senté junto a mi abogada, Laura Mendoza. Una mujer hecha enteramente de disciplina y acero. Me pasó un montón de carpetas tabuladas. Codificadas por color. Indexadas. ¿Preparado?, pregunté. Estaba preparada antes de que presentaran la demanda. Por eso me contrataste. Unos minutos después entró Marta Delgado. No caminaba, desfilaba. Barbilla alta. Espalda rígida. Blazer más afilado que su carácter. Irradiaba la confianza de quien nunca ha perdido una discusión. Probablemente porque simplemente reescribía la historia en su cabeza. A su lado estaba el abogado de la comunidad. Todo bien afeitado. Traje planchado. Pelo perfecto. Aspecto de quien se prepara a fondo, pero claramente no se había preparado para Marta. Le susurró algo. Ella asintió como una reina aprobando un plan de batalla. Casi me dio pena. Casi. Entró la jueza Ana Beltrán. Ojos afilados. Mente más afilada aún. De esas juezas que huelen las tonterías desde el aparcamiento. Miró la sala abarrotada. Recordemos que esto es una vista civil. No un espectáculo comunitario. Espero orden. Juraría que miró directamente a Marta cuando dijo el espectáculo. El abogado de la comunidad abrió. Señoría. Mis clientes actuaron por una preocupación razonable por la seguridad pública. Recibieron múltiples denuncias que alegaban materiales peligrosos en el garaje del señor Rivera, inflamables. Productos químicos. Riesgo potencial de explosión. Procedieron a una inspección de buena fe. Marta asintió furiosamente, como intentando sacudirse la responsabilidad y aceptarla al mismo tiempo. Luego llegó el turno de Laura. Se levantó tranquila, como si hasta la gravedad la respetara. Señoría. Antes de entrar en las alegaciones, queremos establecer la jurisdicción. Le entregó al secretario un juego de documentos encuadernados. Esta parcela no es. Nunca ha sido y nunca se aprobó que formara parte de la comunidad de Pinos Sombríos. La comunidad no tenía ninguna autoridad para inspeccionar nada en la finca del señor Rivera. La jueza leyó la primera página y asintió una vez. Proceda. Laura conectó un pendrive. Esto, dijo, es la grabación del dron del día en cuestión. Las luces bajaron un poco y la pantalla se encendió. Ahí estaban, los tres mosqueteros de Pinos Sombríos. El del casco forzando como si abriera un tesoro enterrado. El del portapapeles paseando confundido. El del móvil grabando como un YouTube con manos temblorosas. Luego sonó el audio. Si no terminamos antes de que vuelva, Carmen nos va a matar. Un jadeo colectivo recorrió la sala y el abogado de la comunidad se quedó congelado. Sus hombros cayeron. Cerró los ojos y luego, sutil pero inconfundible, se pellizcó el puente de la nariz y soltó el largo aliento trágico de un hombre que se da cuenta de que está defendiendo a una cliente absolutamente culpable y catastróficamente estúpida. Casi se oyó su alma susurrar, ¿por qué yo? Marta. Mientras tanto,
Se quedó perfectamente quieta. Mandíbula apretada lo suficiente para romper esmalte. Laura continuó. Casi con amabilidad. Esto no fue una inspección. Fue un allanamiento y fue dirigido explícitamente por la señora Delgado. El abogado intentó girar. Señoría. La intención de la propuesta de ordenación de 2019 de Pinos Sombríos claramente. La jueza le cortó antes de que terminara. La intención es irrelevante. La intención no crea jurisdicción. Se volvió hacia Marta. Señora Delgado. ¿Autorizó usted a estas personas a entrar en el garaje del señor Rivera? Marta tragó saliva. Transmití las preocupaciones vecinales. Actuaron por necesidad comunitaria. La jueza se inclinó hacia adelante. Eso no es una respuesta. Marta se removió. Les informé de que la comunidad esperaba acción decisiva. A mi lado. Laura susurró, ya está. La jueza dejó el bolígrafo con un clic suave. Encuentro a la comunidad de Pinos Sombríos y a la señora Marta Delgado solidariamente responsables de allanamiento. Intrusión no autorizada y abuso intencionado de autoridad posicional. El abogado de Marta cerró los ojos otra vez. La jueza continuó. Los daños reales son mínimos. Pero los daños punitivos por este abuso intencionado de poder y desprecio por los derechos de propiedad serán significativos. Hizo una pausa para efecto dramático y judicial. La comunidad queda obligada a pagar al señor Rivera 85.000 euros en daños punitivos. Un murmullo recorrió la sala. Y la señora Delgado, añadió la jueza, clavándole la mirada como un láser, queda obligada a emitir una disculpa pública. Sin editar y aprobada por el tribunal. Que se publicará en todas las plataformas de comunicación de la comunidad durante no menos de 60 días. Se podía oír cómo cada molécula de dignidad abandonaba el cuerpo de Marta. No parecía furiosa. Parecía expuesta. Y la gente como Marta no olvida una humillación. Se alimenta de ella y luego intenta devolver el favor. Pensarías que ganar 85.000 euros en daños punitivos se sentiría como una victoria. Y durante 2 días lo fue. Pero la paz en mi finca tiene un sonido. Un ritmo. Una cierta quietud limpia que se posa entre los pinos como una manta. Y la semana después de la vista no sonaba a paz. Sonaba a pausa. A respiración contenida. A un tipo de silencio peligroso. Marta desapareció. Físicamente no, su Audi todavía entraba y salía. Pero desapareció de la vida comunitaria por completo. Ni boletines. Ni correos masivos de madrugada. Ni arrebatos en el foro vecinal. Ni siquiera sus alertas de ciudadana preocupada sobre contenedores de basura sacados 20 minutos tarde. Nada. Como si se hubiera caído de la faz de la tierra. Y esa fue la primera bandera roja. La gente como Marta no se retira. Recarga. La segunda bandera roja llegó 2 días después. Vi un todoterreno blanco aparcado justo fuera de mi valla sur. Sin distintivos. Cristales tintados. Estuvo allí unos 10 minutos. 2 personas bajaron. No eran vecinos. No eran del pueblo. No saludaron. No se presentaron. No se acercaron a mi valla ni me dirigieron la palabra. Solo apuntaron objetivos a mi instalación solar. Sacaron fotos y se marcharon sin decir nada. Los vi irse con una sensación que no sentía desde hacía años, el cosquilleo frío y bajo de alguien buscando debilidades. Al 4.º día llegó una carta. Un sobre muy oficial de la Consejería de Medio Ambiente de Castilla y León.
Papel grueso. Sello gubernamental. Impreso con pulcritud. Sonaba legítimo. El contenido, un informe alegando emisiones no conformes. Posible vertido químico y anomalías en la devolución de energía solar. Cada acusación era un disparate. Pero escrito en lenguaje burocrático diseñado para intimidar. Exhalé despacio. Ahí estaba, el siguiente movimiento de Marta. Se había dado cuenta de que no podía vencerme en derecho de propiedad. Ahora apuntaba a la guerra regulatoria. Atacar al hombre a través de sus sistemas. A través del papeleo. A través de organismos que no saben que los están usando como peones. Tácticas clásicas de guerrilla de comunidad. La inspectora que finalmente llegó. Una mujer educada de unos 50 años. Parecía casi avergonzada de estar allí. Recorrió la finca. Tomó notas. Revisó cada batería. Tubería. Sensor y zanja de drenaje. Después de 30 minutos suspiró. Señor Rivera. No tengo ni idea de por qué se presentó esta denuncia. Todo aquí está impecable. Asentí. Sé por qué se presentó. No preguntó detalles. Mujer lista. Pero al marcharse me lanzó una mirada que reconocí de mis días en la policía. No te están inspeccionando. Te están señalando. Al quinto día supe la verdad. Marta no estaba lamiéndose las heridas. Estaba reagrupándose. Había intentado robarme la tierra. Había intentado que sus esbirros entraran por la fuerza. Había intentado retorcer la ley urbanística. Y ahora estaba usando el Estado como arma. El silencio no era paz. Era el preludio. El redoble suave antes del siguiente golpe. Y en el fondo, bajó toda la calma y toda la quietud. Lo sentí en los huesos. Marta no había terminado. Ni mucho menos. La semana después de que se fuera la inspectora ambiental esperaba que el polvo se asentara. Pero nada se asentó. Se movió. El silencio alrededor de pinos sombríos no era paz. Era presión. De la que se acumula antes de que la tormenta estalle por fin. Y Marta Delgado. Bueno. No había terminado. Solo cambiaba de arma. Primero llegaron las cartas anónimas. No a mi buzón. Sino al de todo el mundo. Vecinos de varias calles empezaron a recibir sobres color crema sin remite. Dentro había fotos nocturnas granuladas y ampliadas de mi taller. Borrosas a propósito. Sospechosas a propósito. Debajo de las fotos una sola línea escrita a máquina. ¿Sabes qué se almacena en tu barrio? Sin firma. Sin explicación. Solo miedo entregado con franqueo pagado. Al final de la semana la gente se comportaba diferente. Un poco más de distancia. Un poco más de prisa en el paso. Una familia que antes dejaba que sus hijos montaran en bici cerca de mi finca de repente empezó a llevarlos por el camino largo. Cabeza baja. Paso rápido. Sin saludo. Así funciona el rumor. No necesita verdad. Solo oxígeno. Y Marta lo estaba avivando con fuerza. Luego aparecieron los folletos en los buzones de la comunidad. Las mismas fotos. La misma estética siniestra. Pero esta vez los rumores se volvieron específicos, posibles productos químicos sin licencia en la parcela. Anomalías eléctricas cerca de la zona limítrofe. Informes de equipo peligroso. Cada línea escrita para sonar oficial pero lo suficientemente vaga como para que nadie pudiera rebatirla.
Era la táctica clásica de comunidad, convertir una propiedad normal en un problema vecinal. Y estaba funcionando. 3 días después llegó el verdadero puñetazo. Una publicación en el grupo de Facebook de la comunidad titulada Confrontación inquietante grabada en vídeo. Vecinos de Pinos Sombríos. Alerta. La miniatura me dejó paralizado, yo con la mandíbula tensa. Hombros cuadrados. El tipo de fotograma congelado que hace que cualquiera parezca culpable. Pulsé play y reconocí el metraje al instante. No porque fuera de mis cámaras, sino porque había estado justo delante de esa lente. El del móvil. El Spielberg amateur de manos temblorosas de la primera parte. Era su vídeo. Cortado. Recortado. Convertido en arma. La primera mitad, donde ellos forzaban la entrada, había desaparecido. Cortada limpiamente. Todo lo que mostraba su entrada forzada. Sus herramientas. Su intención borrado. Lo que quedaba era un montaje de mí derribándolos. Enmarcado como si yo fuera un agresor desquiciado emboscando a inspectores inocentes. Peor aún. Alguien había añadido una voz en off grave y granulada falsa diciendo, vuelve otra vez y habrá consecuencias. Yo nunca dije eso. Ni una vez. Pero en el metraje editado. Sincronizado mal con el movimiento de mi mandíbula. Parecía lo bastante real para los incautos. Los comentarios explotaron. Es peligroso. He oído que estuvo en las fuerzas especiales. Da miedo. ¿Por qué tiene tanto equipo? Podría ser un prepe o peor. Comprobé los metadatos. La subida venía de una cuenta nueva. 0 amigos. 0 publicaciones hechas el día anterior. Pero el rebote del proxy era chapucero. Pasaba por una red de residencias universitarias. Universidad de Valladolid. Habitación de Lucas Delgado. Marta no solo había escalado. Había reclutado a la familia. Y luego llegaron los drones. No mi dron térmico silencioso de vigilancia. No. Estos eran insectos baratos y zumbones pilotados por alguien con la coordinación de un carpintero borracho. Bajaban sobre mi valla oeste. Rodeaban la línea del tejado. Se cernían sobre la cubierta de árboles el tiempo justo para ser vistos. 2 veces lancé mi propio dron. 2 veces el intruso entró en pánico y salió huyendo hacia el sur como una codorniz asustada. Dentro. Comprobé los logs del cortafuegos. 5 pins. Todos de dispositivos desconocidos. Todos tanteando el perímetro de mi red. Era trabajo de aficionados. Pero persistente. Quien intentaba espiarme no solo era curioso. Estaba desesperado. El último aviso llegó un martes tranquilo a las 2:14 de la madrugada. Mi alarma de movimiento pitó. Comprobé la cámara y vi 2 siluetas deslizándose por la linde de árboles de mi valla trasera. Llevaban algo pequeño y cuadrado. Lo montaron en un tronco orientado hacia mi garaje. Se quedaron 5 minutos y se marcharon en silencio. Al amanecer el dispositivo había desaparecido. Pero quedaba la brida y las huellas, descuidadas. Torpes. Pero en escalada. De pie en la luz de la mañana. Mirando aquellas huellas. Supe una cosa. Marta no estaba simplemente enfadada por perder en los tribunales. Estaba obsesionada. Y no solo estaba difundiendo rumores. Estaba montando una campaña, digital. Social. Psicológica. Una máquina construida con miedo.
Ignorancia y cotilleo convertido en arma. Quería una guerra. Acababa de disparar el primer tiro real. La mañana después de encontrar la brida y las huellas a lo largo de mi valla trasera preparé una cafetera fuerte. Me senté en el taller y hice lo que siempre he hecho cuando alguien se pasa de la raya. Empecé a cavar. No en la tierra. En los datos. La mayoría de la gente en Pinos Sombríos solo me conocía como ese tipo off-grid con demasiadas baterías y poco espíritu comunitario. No tenían ni idea de que antes de ganarme la vida montando servidores pasé casi una década en unidades de despliegue rápido de la Policía Nacional, manejando incidentes ciberfísicos de alto riesgo. No era un aficionado con cortafuegos. Entrenaba a gente para entrar en fortalezas y para mantener las fortalezas inexpugnables. Por eso cuando abrí los logs de mi red y vi patrones de sondeos repetidos que venían de rangos IP rotativos, no entré en pánico. Los reconocí. Tráfico barato y sucio de malware de botnet de gama baja. De los que los adolescentes alquilan por 9,99 € para impresionar a los amigos o tumbar servidores de juegos. Pero esto no era un chaval haciendo el tonto. Alguien intentaba penetrar en mi sistema. Los intentos llegaban en racimos, 5 por noche. 10 la siguiente. A veces 20. Cada firma trazada a una máquina secuestrada distinta en algún lugar de Internet. Pero el pulso de comando y control, eso era lo interesante. Venía de un dispositivo móvil enrutado por Castilla y León y que de vez en cuando saltaba a un bloque IP de red universitaria. Universidad de Valladolid. Lucas Delgado. El mismo genio que ayudó a editar el vídeo difamatorio ahora se creía ciberdelincuente. Me recosté en la silla. Di un sorbo lento al café y exhalé. Estaban escalando otra vez. Y esta vez pisaban mi terreno. Rastreé las huellas digitales de Lucas del mismo modo que habría rastreado a alguien en un campo nevado. En silencio. Metódicamente. Siguiendo las perturbaciones que él no sabía que había dejado. Marcas temporales de paquetes. Firmas de comportamiento. Intervalos de latido del controlador del botnet. Hasta los delincuentes chapuceros tienen ritmos. Lucas tenía el ritmo de un pájaro carpintero borracho. Después de 30 minutos de análisis podía decir exactamente cuándo pulsaba ejecutar ataque. Exactamente cuándo paraba. Exactamente cuándo entraba en pánico y cambiaba de VPN. Los aficionados creen que las VPN los hacen invisibles. Los profesionales saben que las VPN solo esconden a los aficionados. Recogí todo. Marcas temporales. Logs de flujo. Capturas de paquetes. Firmas de malware. Y lo empaqueté ordenadamente. Luego hice una llamada. No al sargento Navarro. No al ayuntamiento. A alguien completamente distinto. Un compañero retirado de mis días de despliegue rápido. Ahora consultor discreto para la unidad de delitos telemáticos de la Guardia Civil. Contestó al segundo tono. Alejandro. ¿Cuánto tiempo? Tengo algo que quizá quieras ver. ¿Es legal? Son datos. Los datos no rompen leyes. La gente sí. Suspiró. Envíalo. Transmití un paquete de evidencia saneado. Sin nombres. Sin ubicación. Sin contexto. Solo la actividad de red en bruto. Dijo. Dame una hora. Tardó 20 minutos. Llamó de vuelta. Voz más tensa ahora. ¿De dónde has sacado esto? Hipotéticamente. Hipotéticamente. Alguien intentó meterse en mi red.
Yo metí. Exhaló bruscamente. Alejandro. Este botnet ya está bajo vigilancia federal, quiero decir. Bajo vigilancia de la Guardia Civil. Llevamos meses siguiéndolo. Se usa por un grupo criminal que intentamos desmantelar, skimming de tarjetas. Despliegue de ransomware. Blanqueo de cripto. De todo. Y ahora Lucas lo alquiló como un juguete. ¿Exacto? Lo que significa que quien envió esos pulsos de ataque desde Castilla y León. Su voz se endureció. Acaba de meterse directamente en una investigación abierta de la Guardia Civil. Me froté la frente. ¿Qué pasa ahora? Ahora, dijo, escalamos en silencio. Envíame la versión sin censurar. Dudé. ¿Estás seguro? Si tu atacante está involucrado con este botnet de cualquier forma. Aunque sea accidentalmente. La Guardia Civil necesita saberlo. Esto ya no es tontería de comunidad. Esto es jurisdicción nacional. Así que envié todo y en menos de 24 horas ocurrieron 3 cosas. 1. Mi contacto reenvió la cadena de evidencia a la unidad de cibercrimen local. 2. La unidad abrió un expediente preliminar por intrusión digital ilegal originada en la urbanización Pinos Sombríos y la Universidad de Valladolid. 3. El mundo de Lucas empezó a resquebrajarse porque esa misma tarde un agente de la Guardia Civil contactó con el Departamento de Informática de la universidad pidiendo logs de varios dispositivos en la planta de la residencia de Lucas. Nada visible públicamente todavía. Pero los engranajes habían empezado a girar. Y una vez que los engranajes de la Guardia Civil empiezan a moverse, no se paran fácilmente. Mientras tanto, los vecinos de Pinos Sombríos seguían zumbando sobre el vídeo editado. Los folletos. Los susurros. Marta creía que estaba apretando el nudo alrededor de mi cuello. No se daba cuenta de que acababa de pasarse la soga por el suyo propio. Porque los ataques de botnet, el vídeo editado, los folletos, los intentos de vigilancia nocturna no eran actos aislados. Eran una campaña coordinada de acoso. Y cuando atas el delito digital a la intrusión real, pasas de juzgado civil a juzgado penal. 2 días después llegó el momento en que supe que la marea había cambiado oficialmente. Mi contacto llamó otra vez. Alejandro. El tráfico del botnet pasó por un nodo proximal configurado que se monta sobre un subcontratista de datos de la administración. ¿Qué significa eso? Significa que el atacante, tu chico Lucas, envió por accidente paquetes ilegales a través de un punto final asociado al gobierno. Cerré los ojos. Joder. Sí. Eso es una violación de la política de red de la administración. Bandera roja automática. Y gracias a la investigación existente, la unidad de cibercrimen ahora tiene causa probable para investigar cada movimiento digital ligado a ese dispositivo. Así que Marta convirtió esto en un caso nacional. No lo convirtió. Corrigió él. Lo detonó. Me quedé allí sentado en la quietud de mi taller, escuchando el zumbido bajo de mis servidores. Marta quería difamarme, avergonzarme, intimidarme para que me fuera de mi tierra. Creía que podía reescribir la narrativa, editar el metraje, controlar el cotilleo y usar a su hijo como arma. Pero no conocía las reglas con las que estaba jugando. No entendía que cuando lanzas barro digital, deja huellas digitales. No se dio cuenta de que había dejado un rastro. Un rastro que la Guardia Civil ahora seguía. Directo hasta su puerta.
La reina de la comunidad había cruzado una línea. Ni portapapeles, ni junta, ni cotilleo vecinal podían salvarla de eso. Hay batallas que eliges. Hay batallas que empiezas. Y luego hay batallas en las que no te das cuenta de que el otro bando está armado con formación, experiencia y aliados nacionales. Esto ya no era territorio de comunidad. Era terreno de la Guardia Civil. Y Marta acababa de allanar el sistema equivocado. El golpe llegó a las 6:02 de la mañana. No en mi puerta. En la de Marta. La urbanización Pinos Sombríos se despertó con el sonido de agentes de la Guardia Civil antes de oír el primer café borboteando. Aquí fuera las noticias no viajan de boca en boca. Viajan por pánico. A las 6:15 3 vecinos distintos ya habían pasado, por casualidad, por mi camino. Ralentizando lo justo para ver si yo sabía algo. No saludé. No presumí. Solo me apoyé en la barandilla del porche. Taza en mano. Viendo cómo el cielo pasaba de azul acero a oro suave. Mi móvil vibró. Mensaje de mi contacto en la Guardia Civil: está en marcha. Mantén distancia. A las 7 el grupo de Facebook de la comunidad se convirtió en un incendio digital. ¿Alguien sabe por qué hay vehículos de la Guardia Civil delante de casa de Marta? Les he visto sacar ordenadores. ¿Es un registro? Alguien subió una foto borrosa de 2 agentes sacando cajas de pruebas. El pie de foto decía: esto va en serio. Incluso a través de la lente de un móvil de baja resolución se veía el pánico en el césped de Marta, su Audi en la entrada. Su hijo Lucas sentado en el bordillo con la cabeza entre las manos. Marta paseando. Sin tacones hoy. Solo furia. Confusión y rímel corrido como pintura de guerra. A las 7:40 se filtró el primer audio. Una voz susurrada: le han quitado el ordenador y el portátil del hijo y un montón de carpetas de la comunidad de 5 centímetros de grosor. Otra voz respondió: estaba gritando que ella era la presidenta. El agente le dijo: hoy no lo eres. No sonreí. La justicia no debe saber dulce. Pero la rendición de cuentas, eso es distinto. A las 8:10 el tesorero de la comunidad, Ramón Herrera, entró en mi camino. Ni siquiera apagó el motor antes de bajar, frotándose las sienes como un hombre que lleva su propia lápida. Alejandro, dijo. Voz pesada. Tenemos un problema. Le pasé una taza de café. La tomó con las 2 manos como si fuera lo único caliente que quedaba en su vida. Me interrogaron, dijo. Los agentes. Me enseñaron cargos en la tarjeta de crédito de la comunidad. Cargos que yo no autoricé. Que nadie autorizó. Me quedé callado. Dejé que el hombre se desahogara. Tragó saliva con fuerza. Había pagos. Varios. A una empresa de marketing de Zaragoza. Es la que hizo los folletos. Levanté una ceja. Y Ramón sacó un papel doblado. Impresión temblorosa resaltada en amarillo. También hay un cargo de 5.000 euros a un proveedor de servicios digitales. Pero el agente dijo que en realidad es un procesador conectado a alquiler de botnets. Miró el papel como si fuera una confesión escrita con sangre. Usó la tarjeta de la comunidad. Alejandro. Financió un ataque cibernético con dinero de la comunidad. Dejé que calara. No malversación. No descuido. Delito de apropiación indebida. Fraude informático. Ciberdelito. Conspiración. Delitos con dientes. Delitos que muerden de vuelta.
Al mediodía se convocó una junta de emergencia de la comunidad a puerta cerrada. Pero esto es Pinos Sombríos. Nada se queda cerrado. 20 minutos después un vecino me reenvió el audio completo. Empezó con caos. La voz de Marta se quebraba. Frenética. Pero todavía intentando llevar la corona. Esto es una venganza. Lo están retorciendo todo. Yo solo protegía a esta comunidad. Ramón cortó. Tono plano y quebradizo. ¿Protegernos? Usaste la tarjeta de la comunidad para contratar una empresa de marketing que difamara a Alejandro y otros 5.000 euros para financiar un botnet que atacara su red. Marta jadeó. No sabía que era ilegal. Elena, jefa de eventos comunitarios. Estalló. No sabías. Marta. Falsificaste nuestras firmas en el formulario de reembolso. Lo pusiste como divulgación digital comunitaria. Alguien más murmuró. Eso es apropiación indebida. Otra voz añadió. Y fraude informático. Una silla raspó fuerte. Entonces Ramón dio el golpe de gracia. No solo violaste la normativa de la comunidad. Marta. Ataste a cada propietario de esta urbanización a un ciberdelito nacional. La respiración de Marta se aceleró. No lo entendéis. Alejandro es peligroso. Nos obligó a actuar. Ramón cerró un archivador de golpe. No. Marta. Tú falsificaste documentos. Pagaste a delincuentes. Armaste a tu hijo. Y ahora los agentes de la Guardia Civil están contando los recibos. La sala se quedó en silencio. Entonces Elena habló. Firme y fría. Propongo una moción de censura. No hubo debate. No hubo dudas. Solo un coro devastador unánime. 10 votos a favor. 0 en contra. Marta Delgado fue destituida como presidenta de la comunidad. No suspendida. No relevada temporalmente. Destituida. Y por la forma en que la reunión se disolvió en gritos. Llantos y pasos apresurados. Todo el mundo supo que no era el final. Era el principio del verdadero desmoronamiento. Al atardecer Pinos Sombríos se sentía hueco. Un barrio sin su tirana. Una junta sin líder. Una comunidad que de repente se daba cuenta de que sus fondos habían sido usados para cometer delitos nacionales. Me senté en el porche. El aire refrescando a mi alrededor. Escuchando a las chicharras empezar su coro nocturno. La guerra no había terminado. Pero el campo de batalla había cambiado. Esto ya no era territorio de comunidad. Era terreno nacional. Y Marta había marchado ella y a media junta directo hacia él con los ojos cerrados. 2 días después de la votación que destituyó a Marta. El silencio alrededor de Pinos Sombríos cambió otra vez. No el silencio esperado de una tormenta que viene. Sino el silencio pesado y procedimental de la maquinaria gubernamental empezando a girar. Y una vez que esa maquinaria empieza a moverse, no se para por nadie. Ni siquiera por una reina de comunidad. Estaba trabajando en el taller. Cambiando canalización antigua. Manos firmes. Mente despejada. Cuando sonó el teléfono. Número desconocido. Prefijo de Segovia. Me limpié las manos y contesté. Dígame. Una mujer habló. Calmada. Profesional. Inconfundiblemente entrenada. Señor Rivera. Soy la fiscal adjunta Elena Morales.
Estoy supervisando la investigación preliminar del caso de acoso cibernético y malversación financiera que involucra a la comunidad de Pinos Sombríos. No hablé. Dejé que continuara. Nos gustaría que viniera a prestar declaración formal. Usted no está bajo investigación. Su cooperación ha sido destacada por los compañeros de la Guardia Civil. Compañeros de la Guardia Civil. Ahí estaba. Exhalé despacio. ¿Cuándo me necesitan? Mañana a las 9 de la mañana. Y señor Rivera. Por favor traiga cualquier registro digital o grabación relevante para la campaña de acoso. Casi me reí. Señora. Quizá quiera despejar toda la tarde. La oficina de la Fiscalía estaba en un edificio de ladrillo bajo en Segovia. Discreto pero vibrando en silencio con la seriedad del trabajo real. Elena Morales me recibió en una pequeña sala de reuniones. Apretón firme. Ojos afilados. El tipo de persona que no tiene interés en teatros. Solo hechos. Señor Rivera, empezó. Voy a ser directa. Tenemos 3 hilos activos en este caso. 1. Intrusión cibernética que involucra un botnet vigilado. 2. Malversación financiera dentro de la comunidad, apropiación indebida y fraude. 3. Acoso coordinado. Incluyendo medios falsificados y vigilancia no autorizada. Creemos que los 3 conectan con la señora Marta Delgado y su hijo Lucas. Asentí. Dejándola llevar la conversación. Antes de continuar, dijo. Debes saber que Lucas Delgado ya ha contratado abogado. Levanté una ceja. No tardó mucho. No, dijo. Y está hablando. Eso me hizo parar. Hablando como endoblándose. Derritiéndose. Rompiéndose bajo presión. Me recosté en la silla. ¿Qué ha admitido? Abrió una carpeta gruesa con logs impresos. Incluyendo algunos que reconocí de los datos que di al contacto de la Guardia Civil. Admitió haber editado el vídeo publicado en línea. No sorprende. Admitió haber enviado folletos y correos anónimos. Todavía esperado. Luego me miró a los ojos. Y admitió haber alquilado el botnet para atacar su red. Aportó pruebas. Registros de pago. Logs de mensajes. Todo. Asentí despacio. ¿Mencionó por qué? Suspiró. Dice que su madre le dijo que se ocupara de la parte digital. ¿Qué le presionó? ¿Qué creyó que ayudándola protegería al barrio? Dejé que eso flotara en el aire porque ese era el problema con gente como Marta. No solo rompían reglas. Rompían a la gente que tenían alrededor. Después de 3 horas de interrogatorio metódico. Detallado. Según libro. Salí de la fiscalía sintiendo algo que no había sentido desde el principio, alivio. No victoria. No vindicación. Solo alivio. Porque la verdad ya no estaba en mis manos sino en las suyas. Manos entrenadas. Manos firmes. Manos que no les importaba quién creía Marta ser. De vuelta en Pinos Sombríos el barrio parecía un lugar conteniendo la respiración. La mitad de la junta había dimitido. El resto se reunía con abogados. Las cuotas estaban congeladas. El boletín comunitario suspendido. Y la señal más reveladora de todas, el cartel de la comunidad en la entrada de la urbanización. El que Marta insistía en repintar cada primavera. Estaba torcido en un soporte. Medio desatornillado. Nadie corrió a arreglarlo.
El poder se derrumba en silencio. Esa tarde recibí un mensaje de Ramón. Le han notificado cargos preliminares a Marta hoy. Miré el mensaje un largo momento. Luego llegó el siguiente. La fiscal dice que vienen más cargos. Lucas firmó acuerdo de colaboración. Así que se ha derrumbado por completo. No le culpo. La presión rompe el acero más débil. Y Lucas nunca estuvo forjado para este tipo de calor. El último mensaje llegó unos minutos después. Los agentes de la Guardia Civil quieren los registros financieros de la comunidad de los últimos 5 años. No pintamos bien. Alejandro. Marta tocó mucho. Eso no me sorprendió. El poder construido sobre mentiras siempre se hunde bajo su propio peso. Al atardecer me planté en el borde de mi finca. Viendo cómo el cielo sangraba naranja sobre la línea de árboles. Por primera vez en meses sentí que el aire cambiaba. Más ligero. Más limpio. La lucha no había terminado. Pero el campo de batalla había cambiado. La comunidad ya no era mi enemiga. La ley había tomado ese manto. Y Marta. Bueno. Por fin había chocado contra algo que no podía hacer sentir culpable. Manipular ni intimidar. La realidad. Y la realidad tiene memoria perfecta. Las salas de los juzgados nacionales no intentan intimidarte. No lo necesitan. Los techos son más altos. El silencio es más pesado. Las apuestas flotan en el aire como el peso de un veredicto cargado. Cuando entré en el juzgado de la Audiencia Provincial de Valladolid para la vista de acusación y las audiencias previas de Marta. La sala no bullía como lo había hecho el juzgado civil de la comunidad. No había susurros. No había cotillas. No había vecinos curiosos. Un juzgado penal es un animal distinto. Aquí la gente no viene por el drama. Viene porque las consecuencias son reales. Y Marta estaba a punto de aprender qué aspecto tienen las consecuencias reales. Cuando Marta entró en la sala parecía que alguien le había drenado el color del mundo. Desaparecido el blazer afilado. El peinado cuidado. Las joyas que usaba como símbolos de estatus. Llevaba un traje beige sencillo. Maquillaje mínimo. Pelo recogido en un moño tenso y nervioso. Ya no caminaba como una reina. Caminaba como alguien intentando no desmoronarse. Sus abogados. Ahora 2. La flanqueaban como cuidadores de un boxeador herido. Detrás iba Lucas. Acompañado de su propio abogado. Cabeza baja. Hombros hundidos. Un fantasma del universitario engreído que una vez editó vídeos difamatorios para impresionar a su madre. Ni siquiera la miró. Ni una vez. Cuando entró la jueza. La honorable magistrada Ana Beltrán. La temperatura de la sala pareció bajar unos grados. No perdió tiempo. Esta sala se constituye para la vista de acusación de la señora Marta Delgado, dijo. Los cargos incluyen. Y entonces llegó la lista. Cargo tras cargo. Una cascada de lenguaje legal cayendo sobre Marta como una marea fría, fraude informático. Apropiación indebida de fondos de la comunidad. Conspiración para cometer acoso digital. Intrusión cibernética coordinada a través de botnet ilícito. Vigilancia no autorizada de un ciudadano privado. Manipulación de evidencia digital. Intento de coacción a testigos. Y uno que hizo que toda la sala se tensara, violación de política de seguridad de red nacional mediante enrutamiento por proxy a través de un subsistema protegido. Lucas se encogió visiblemente cuando leyeron ese.
Cuando la lista terminó, Marta temblaba. Su abogado susurró, «Mantén la calma». Pero parecía que alguien acababa de leerle su propio obituario en voz alta. Luego llegó la presentación de pruebas. La fiscalía empezó con lo que llamaron el rastro digital. Un desglose cronológico limpio de cada acción que Marta y Lucas habían tomado. Las transacciones con la tarjeta de la comunidad. Pagos a la empresa de marketing de Zaragoza. Recibos de alquiler de botnet. Creación de perfiles falsos. Logs de actividad de drones. Cronología del vídeo difamatorio editado. Registros de impresión de cartas anónimas. El agente de la unidad de cibercrimen explicó cómo Lucas usó un nodo proxy mal configurado que tocaba un subsistema de la administración. Un hombre en la galería susurró audiblemente, «Está acabado». Y no se equivocaba. Marta apretaba la mandíbula cada vez que leían en voz alta las acciones de su hijo. Pero no podía defenderlo sin implicarse más. El agente de informática forense terminó con una frase sencilla. Esto no fue un accidente. Fue una campaña coordinada de acoso. Entonces llegó el momento que abrió la sala en canal. La fiscalía llama al señor Lucas Delgado al estrado. La cabeza de Marta giró hacia él. Ojos muy abiertos. Pánico. Su abogado le puso una mano en el hombro. Lucas se levantó despacio. Caminó hasta el estrado y se sentó con la postura de alguien que apenas ha dormido en semanas. Prestó juramento. Respondió en voz baja. Y entonces la fiscal preguntó. Señor Delgado. Su madre le instruyó para participar en una campaña digital dirigida contra el señor Alejandro Rivera. Lucas tragó saliva. Ella me dijo que me ocupara de la parte online. Dijo que era peligroso. Dijo que todo el barrio necesitaba verlo así. ¿Y le creíste? Al principio, su voz se quebró. Solo quería que dejara de gritar. Dijo que si la quería, la ayudaría. ¿Creaste las cuentas anónimas? Sí. ¿Editaste el vídeo? Sí. ¿Alquilaste el botnet? Una larga pausa. Luego sí. ¿Y quién pagó? Otra pausa. Entonces Lucas cerró los ojos. Ella usó la tarjeta de la comunidad. Marta jadeó. Agudo. Involuntario. Como una herida abriéndose. No. Lucas. No. Eso no es. Su abogado le puso una mano firme en el brazo. Señora Delgado. No hable. Pero ya era tarde. La sala había oído suficiente. La fiscalía descansó. Los abogados de Marta intentaron culpar a la confusión, al estrés mental, a la mala interpretación de deberes comunitarios. Pero los juzgados penales no funcionan con simpatía. Funcionan con pruebas. Y Marta había dejado una huella digital tan grande que se podía ver desde el espacio. Entonces llegó el golpe final. La fiscalía presentó correos electrónicos requisados de los dispositivos de Marta que contenían sus instrucciones a Lucas y a otro vecino. En uno, Marta escribía, haced que la gente le tenga miedo. Enfocadlo como queráis. No quedaba oxígeno en la sala. Ni siquiera los abogados de Marta intentaron objetar. La jueza Beltrán juntó las manos. Señora Delgado. Este tribunal considera que las pruebas apoyan abrumadoramente los cargos presentados contra usted. Procederemos a la sentencia en fecha posterior. Marta se derrumbó en su asiento. Pequeña. Derrotada. Por fin despojada de la máscara que había llevado como armadura.
Lucas lloraba en silencio. No la miró. Ni una vez. Mientras la sala se vaciaba. Me quedé sentado un momento. Dejando que la gravedad se posara. Marta no se volvió hacia mí. No podía. Ya no. Pero yo no la odiaba. La gente asume que justicia significa satisfacción. No. Solo significa equilibrio restaurado. Y a veces ese equilibrio viene a un precio que nadie ve venir. Marta creyó que estaba orquestando una guerra vecinal. En cambio, inició un caso nacional. Y acababa de aprender de la forma más dura posible que el poder sin freno no es poder. Es una mecha. Y la suya se había consumido. Un año es una medida extraña del tiempo. Demasiado corto para olvidar. Lo suficientemente largo para que las cosas se asienten donde deben. Y exactamente un año después del derrumbe de Marta en el juzgado penal. La urbanización Pinos Sombríos parecía distinta, más tranquila. Más calmada. Como si por fin se hubiera roto la fiebre. Marta nunca volvió a la vida pública. Su condena fue modesta, 18 meses de libertad condicional. Servicios a la comunidad. Pagos de restitución. Prohibición de 5 años para ocupar cualquier cargo en comunidad o administrativo. Pero el verdadero castigo no estaba en el papeleo. Estaba en el silencio que siguió. La mujer que una vez controló todo un barrio con cotilleos. Intimidación y autoridad convertida en arma ahora vivía en 2 pueblos de distancia. En una casa alquilada veis con setos recortados y sin comunidad. Se mantenía aparte. La gente decía que apenas hablaba en el supermercado. Otros decían que caminaba con la cabeza baja. Temerosa de que alguien la reconociera. Quizá lo hacían. Quizá no. Ya no era asunto mío. En cuanto a Lucas, no se quedó en Castilla y León. Se mudó a Zaragoza. Montó un pequeño negocio de jardinería. Trabajo manual. Trabajo tranquilo. Trabajo honesto. Me envió un mensaje una vez. Una larga disculpa. ¿Sincera? Nunca respondí. El perdón no se debe. Pero tampoco cargaba con rabia. Algunas lecciones solo la vida puede enseñarlas. La comunidad tardó más en arreglarse. Pero bajo el liderazgo de Ramón Herrera. Pinos Sombríos redescubrió lentamente algo que no había experimentado en años: transparencia. Abrió los libros. Los 5 años completos. Los vecinos se quedaron atónitos al ver cuánto dinero había desviado Marta bajo etiquetas como divulgación comunitaria. Compromiso digital. Proyectos especiales, palabras en clave para sus obsesiones. Algunos se enfadaron. Otros se avergonzaron. Pero cuando la rabia por fin se disipó, algo más sano la reemplazó: responsabilidad. Pinos Sombríos reescribió sus estatutos desde cero. Límites de mandato. Auditorías obligatorias. Transparencia presupuestaria. Votación anónima. Cero autoridad unilateral para cualquier miembro de la Junta. Por primera vez, la comunidad se convirtió en lo que debía ser: una herramienta vecinal. No un arma. Y para mi sorpresa, me invitaron a hablar en un foro vecinal sobre derechos de propiedad y gobernanza vecinal. Me puse unos vaqueros limpios y una camisa sencilla. Me planté en una sala llena de gente que antes cruzaba la calle para evitarme y conté la historia. No para avergonzarlos, sino para advertirles lo rápido que se propaga el miedo. Lo fácilmente que corrompe el poder.
Lo importante que es cuestionar a cualquiera que diga que sabe que es lo mejor para todos los demás. Fue la primera vez que Pinos Sombríos escuchó con intención de cambiar. Y entonces llegó algo inesperado. Los mensajes. Decenas. Luego cientos. De gente de toda Castilla y León. Historias de abusos de comunidades de propietarios. Coacción. Reglas absurdas. Burocracia convertida en arma. Me di cuenta de que mi calvario no era raro. Era común. Típico. Sistémico. Así que compré un micrófono. Monté un pequeño estudio de grabación en la parte de atrás del taller y empecé un podcast. Fuera de la red, historias de guerras por propiedades y locuras de comunidades. Los 3 primeros episodios fueron míos. Los siguientes pertenecen a todos los demás. El programa despegó más rápido de lo que imaginaba. En 3 meses estábamos en el top 10 de comentarios legales en Apple Podcast. Spotify nos destacó. Un abogado de Madrid se ofreció a colaborar en un kit de defensa para propietarios. No era fama. No era venganza. Era propósito. Una forma de convertir todo lo que Marta intentó destruir en algo útil. Algo que ayudara a la gente a defenderse sin perderse a sí mismos. Mi finca sigue tan tranquila y honesta como el día que la compré. Ya no hay drones. Ya no hay cartas anónimas. Ya no hay voluntarios de la comunidad con chalecos fluorescentes fingiendo ser policías. Solo pinos. Tierra. Viento y el zumbido limpio de mi taller al anochecer. Añadí una nueva capa de cámaras térmicas. Un nuevo cortafuegos. Un pequeño sistema de altavoces activados por movimiento que reproduce la oda a la alegría cada vez que alguien sin autorización se acerca demasiado. Una broma personal. Pero la mejor adición no fue tecnológica. Fue un cartel. Una placa pulida negra y dorada atornillada en mi puerta exterior. ¿Curioso por saber qué hay en mi garaje? Presenta una solicitud oficial. O pregúntale al abogado de Marta. Un poco de humor. Un poco de verdad. Un recordatorio. No para ellos. Para mí. Porque el cierre no ocurre cuando cae el enemigo o cuando la sala se vacía o cuando el pueblo por fin respira otra vez. El cierre ocurre cuando reconstruyes las partes de tu vida que alguien intentó quemar. Ocurre en privado. En silencio y a menudo de forma invisible. El cierre no es una puerta que cierras. Es el candado que pones. Y yo. Por fin. Había puesto el mío.